Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, qué gusto de estar con todos ustedes en esta mañana. Hoy sí es un día laboral, un día de trabajo, de esfuerzo, de todo lo que es coadyuvante a que desarrolles tus capacidades, tus talentos y fortalezcas tus hábitos buenos y tus virtudes ocultas que deben aparecer, que deben manifestarse. La paciencia, la resiliencia, la capacidad de lucha, el valor, dejar de lado los temores, los miedos, la cobardía, las tradiciones que no te conducen ni te trajeron a ninguna parte y empezar una vida nueva, nacer de nuevo, renunciar a todas esas cosas que poseemos que ya sabemos que no nos sirvieron para nada o para muy poco. Como lo dice el profeta Ageo, trabajamos mucho, sembramos mucho, nuestra cosecha fue de muy poco. Laboramos fuertemente, nuestro jornal fue echado, nuestro sueldo, nuestros ingresos, nuestras riquezas, nuestros patrimonios, como si se hubieran echado en un costal que tuviera un hueco y no quedó casi nada, muy poco. Es un mensaje fatalista, de ninguna manera, cargado no de optimismo, sino de algo mucho mejor, un realismo, pero como lo diría García Márquez, un realismo mágico, porque es la magia del poder de Dios, de la fe, de hacer las cosas completamente nuevas. Escuchamos anoche una pareja de muchachos, pues casi que diría sin comentarios. Hemos oído, por ejemplo, anécdotas como las de nuestros amigos Fernando Zapata con su esposa y Germán Núñez con su esposa, que ante la apretura de una situación difícil dijeron, bueno, empecemos. Y empezaron a hacer empanadas con un plante inicial de 20 euros. Hoy estamos viendo dos familias que están saliendo adelante, ya las conocimos, ya vimos sus testimonios, ya los hemos escuchado. Aquí con estos jóvenes de Ibagué, Tolima, Colombia, casualmente también empiezan con la unidad básica de su país, con 20,000 pesos. Imagínate tú. Entonces, muchas personas tienen excusas, no, pero es que no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo salud, no tengo. O sea, lo que ven es lo que no tienen. Ellos miraron que tenían 20,000 pesos. Y entonces, pues con 20,000 pesos compraron una caja de brownies y le pusieron el plus, que es el trabajo, y pues trabajo libre, trabajo independiente y no trabajo asalariado como lo plantea Carlos Marx para generar plusvalía. Entonces generaron ganancia y duplicaron su capital y así empezó la historia. Imagínate tú, en poquitos años. Cuando yo los conozco, entonces por eso no me queda imposible mirar el futuro de ellos y planteárselo como se los dije. O sea, tendrán libertad financiera cuando lleguen a 30 años. Libertad financiera es sencillamente que el dinero que tengan va a trabajar por ustedes. Eso es. O sea, no tienen que trabajar. Ahora, ¿se trabaja? Claro. Hay una ley sencillísima y es que entre más llegues a tener, más vas a trabajar, pero disfrutando, no murmurando, quejándose, que es lo que hace el que tiene que trabajar y no tiene. El que tiene quiere trabajar porque disfruta ese proceso. Entonces, pues ahí tú vas a entender por qué estos muchachos dejan su tierra y su parentela, dejaron su país, su familia, dejaron sus profesiones, dejaron las comodidades del nido, de su casa. Ya ustedes saben, era
son pues un comunicador, una comunicadora social, periodista y un auxiliar de vuelo, preparados, estudiaron, se alistaron académicamente y están en este momento fungiendo pues en Nueva York. Cada uno trabaja en un buen restaurante sirviendo a las mesas. Entonces ganan sus sueldos, ganan sus propinas y ahorran de esa manera tan fuerte, tan intensa. 50%, la mitad de lo que ganan es ahorro. Entonces, claro, es una disciplina espartana. Sagradamente, el 10% de ofrenda, el 10% del diezmo. Y entonces hay un personaje que se llama Tony Robbins, es un autor de libros sobre finanzas, y él dice que si nosotros tenemos $1 y no somos capaces de dar 10 centavos, mucho menos vamos a dar $1.000.000 cuando tengamos 10 millones. Entonces, ¿cómo se forja un dador? Se forja en lo poco, y el que es fiel en lo poco, en lo mucho se le pondrá. Muchas personas dicen, no, pues cuando tenga mucho, ahí sí empiezo a ser fiel. Pues ahí se queda. Y el que espera, desespera, y esperando se queda. Ahora les voy a compartir algunas apartes de este autor que viene al tema. Él es autor de obras como Poder sin Límites o Despertando el Gigante Interior. Son obras sobre finanzas. Bueno, pero hablábamos de los muchachos, y para que traduzcamos eso a nuestra vida, porque no estamos hablando solamente de dinero o de bienes materiales, sino tu vida espiritual. Alguien puede decir, por ejemplo, no, a mí no me interesa ser una persona rica, ni me interesa dejarle a mis hijos riqueza, que ellos hagan su riqueza, yo les voy a dejar un ejemplo de valores. Bueno, entonces sé un rico y millonario espiritualmente. Está bien. Y déjale a tus hijos el ejemplo de que te convertiste en un gigante espiritual, lleno de poder, alabanza y gloria, como dice el viejo corito. Entonces, muéstranos a todos la grandeza espiritual. No que simplemente crees en Jesús, porque pues todo el mundo profesa esa fe. Miles de millones de personas lo dicen. Y la Escritura también nos dice que hasta los demonios creen y tiemblan. No es solamente eso. Entonces, miremos con humildad los ejemplos. Veamos cómo cuando estos muchachos que vimos anoche, que son Natalia y Ángelo, tuvieron o tenían 21 años ella y 22 años él. Entonces, ahí empezamos la virtualidad. Ahí viene la pandemia, el año 2020. Y en esas condiciones, con esa edad, 21 y 22 años, compraron su primer apartamento, que fue en la ciudad natal de ellos, en Ibagué. Lo compraron sobre planos, en una torre nueva, grande. Lo compraron en un piso 17, porque su fecha de aniversario es un día 17, entonces pues, les gusta recordar y no olvidar, son agradecidos con Dios por la vida. Compraron su apartamento en un edificio que tiene, pues bueno, su parqueadero, su piscina, muchas amenities, muchas comodidades adicionales, y ya lo reciben este año. Entonces, en este año, 2024, no solamente reciben su apartamento en Ibagué, sino que también estarán comprando su primera propiedad en Nueva York, casa o apartamento. Entonces, han estado capitalizando para dar ese paso. ¿Cómo? Bueno,
haciendo un esfuerzo ingente, radical. Aquí tengo a la mano 3 pequeños párrafos, se los voy a leer, del autor que les acabo de prometer. Dice en uno de ellos: hemos notado hasta qué punto las creencias sobre el dinero se parecen a las creencias religiosas. Las conversaciones sobre ese tema se vuelven intensas y apasionadas. La gente sin verdadero conocimiento ni autoridad expone sus teorías y critica las estrategias ajenas con gran vehemencia, aunque no tengan un currículo que los avale. Eso se lo dejaré a los bufones financieros que nos recomiendan con mucho espaviento que compremos tales o cuales acciones de moda o que invirtamos en algún fantástico fondo de inversión y nos prometan que todo crecerá, etcétera, etcétera. Quizás lo hagan sinceramente, pero se puede ser sincero y estar equivocado. Otra frase dice: la gente no triunfa porque tenga suerte, sino que hacen las cosas de otra manera. Me interesa mucho esta gente, la que tiene una voluntad inquebrantable de aprender, crecer y lograr cosas. Sé que hay pocas personas en el mundo que están bien de salud y se mantienen en forma. La mayoría de las personas no tienen una relación de amor que dure décadas, ni sienten gratitud y alegría constantes. Hay pocas personas en el mundo que maximizan sus oportunidades de negocio y aún hay menos que empiezan con poco o casi nada y llegan a ser financieramente libres. Pero unos pocos lo hacen, unos pocos sí tienen relaciones maravillosas, mucha alegría, estupenda salud e inmensa gratitud. Entonces, termina diciendo: busco a esas personas que transgreden las normas y nos demuestran que sí es posible. Aprendo en qué es que se diferencian esas pocas personas extraordinarias del camino trillado de todos los demás. Y los imito. Entonces, ahí lo tenemos. Termina diciendo, ya no los canso más: el secreto de la riqueza es sencillo. Procuremos hacer más que nadie por los demás. Seamos más valiosos, hagamos más, demos más, sirvamos más y tendremos la oportunidad de ganar más. Ahí está. Tony Robbins, ya les dije, se los había prometido. Entonces, ahí los tienen ustedes. Son muchachos de carne y hueso, hechos en el seno de la nueva iglesia, hijos de creyentes, nietos de creyentes y por supuesto un día serán padres de creyentes. Ya son muchachos de tercera generación de creyentes, su familia, todo, su historia. Se conocieron casi niños en la iglesia local, en las reuniones en Ibagué, y ahí empezó su historia de amor juvenil. Y pues es como lo planteaba Gabriel Patarroyo, todo su estilo de vida es eclesia, del seno mismo de la comunión con Dios y con los hermanos. Y ahí vamos viendo los resultados. Estamos presentando testimonios, no es presentando versículos. Mira, este versículo y claro que es la demostración de que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron y funcionan. Entonces, ahí está. Son jóvenes que no son herederos de una gran fortuna, que aún sus estudios universitarios los
ayudaron a pagar con su trabajo, ayudándole a sus padres. O sea, desde el comienzo están haciendo eso, no es nada nuevo. Por eso hay un pensamiento que dice que nuestra resolución debe ser tal que estemos dispuestos a vivir algunos años como casi nadie quiere, para poder vivir luego como casi nadie puede. Entonces, ahí están estos muchachos haciendo su primera parte y pues evidentemente ya no se necesita un ministerio profético para que tú te des cuenta para dónde van, hacia dónde se están dirigiendo, espiritual y materialmente. O sea, prosperidad íntegra, con un método fuerte, sí, 10% de diezmo, 10% de ofrenda, 50% de ahorro y vivir con el 30%. Fuerte, realmente yo mismo me maravillé, se los dije a ellos, se los digo ahora a todos ustedes, pero bueno, de todas maneras no soy cerrado a lo nuevo, soy lo suficientemente joven en mi hombre interior como para maravillarme de las cosas que vea que son maravillosas. Y aprendo de uno, de otro y aprendo de todos. Y eso me ayuda a crecer cada día. Y mira tú, finalmente nos decía Ángelo, mejora solamente un 1% al día. No se trata de grandes cambios, transformaciones, sino constante, eso sí, como una hormiguita. Y al final del año pues tendremos un 365%. Este año un 366, que es bisiesto. Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Está el desafío. Gracias al Señor, porque el verbo, la palabra, se encarna. No solamente en Jesús de Nazaret y le amamos y seguimos sus pisadas, sino que Él está vivo y actuante por medio de su Santo Espíritu y lo estamos viendo en hijos e hijas en distintos lugares, en distintas latitudes, pero con los mismos comunes denominadores. Creyentes, dadores, hospedadores. Si un día pasas por Nueva York, seguro que ellos van a recogerte, mostrarte la ciudad, o sea, porque no tienen una exigencia de horario que los amarre. Pude llamarlos y entrevistarlos como ustedes lo vieron, me dieron generosamente su tiempo porque tienen su horario en el restaurante que es muy flexible. Entonces, hermanos que han pasado por allá, los han recibido, los recogen, los llevan, los acompañan, les brindan. Son cálidos en su cercanía. Entonces, pues ahí tienes un punto de apoyo en Nueva York, pero lo más importante, un ejemplo para todos nosotros. Pues, mis amigos, hemos desayunado bien, damos gracias al Señor y pues vamos a seguir adelante ilustrando y mostrando cómo el Señor quiere que seamos prosperados en todo. Un abrazo inmenso para todos.